Así que vamos a irnos al libro de Romanos. Vamos a leer un poco de la palabra. Fíjense que preparando todo esto, venimos a ver que acá en este capítulo 4, más adelante lo vamos a ver, podemos ver una definición de fe bíblica. Hay una definición de fe en esto que vamos a leer. Vamos a buscar el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 13, ¿verdad? Vamos a leerlo así. Déjeme ver, del 13 hasta el 16. Dice la Biblia: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Amado, esta parte de la palabra vamos a seguir estudiándola, y estamos recapitulando un poco las semanas anteriores que hemos estado estudiando en nuestra iglesia. Hablábamos de cómo la justicia y la justificación es por medio de la fe. Mirábamos, amado hermano, en el versículo 3:28 del capítulo de Romanos, que Pablo dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Todo el primer capítulo 1 y 2 nos habla de cómo el hombre está dado a condenación, de cómo el hombre trae ya esa condenación por la desobediencia de nuestros padres, Adán y Eva. Y cómo Pablo, por la misma situación que había entre judíos y gentiles, que uno decía, de alguna manera vamos a ser salvos. Por el hecho de ser hijos de Dios, vamos a ser salvos, no hay problema, nosotros podemos hacer lo que sea, porque al final somos el pueblo de Dios, y excluían a los gentiles. Cuando ya Pablo empieza a predicar el evangelio y empieza mucha gente, muchos gentiles, recuerde que Pablo fue dado hacia los gentiles como apóstol, muchos empezaron a creer en Cristo, a entregar su vida a Él, y por eso muchos eran salvos. Pero llegó la situación de los judíos, estos que decían, no, los gentiles tienen que circuncidarse, si no, no pueden ser salvos, porque ellos deberían de cumplir la ley según el pensamiento judío. Pero Pablo, siendo un judío, ¿verdad?, conocedor de toda la ley, les habla acerca de cómo realmente podía ser la salvación para estos gentiles y también para los judíos, que debería ser a través de la fe en Cristo Jesús y no por medio de la ley. Es así como Pablo, durante todos los primeros, en estos 7 capítulos, ya en el versículo 28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces, Pablo les está hablando acerca de cómo también los gentiles, y ahí entramos ustedes y entramos nosotros como gentiles también, es decir, un pueblo no judío, donde viene Pablo y les demuestra a los judíos que la salvación, que Dios no hace acepción de personas. Es decir, los judíos tenían la bendición de tener la palabra de Dios, de haber tenido los profetas, pero eso no implicaba que solo ellos se iban a salvar. Así que ahora en el capítulo 4, Pablo en el capítulo 4:1 habla y les pone, por ejemplo, a Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham es muy importante para el pueblo judío, y les muestra cómo Abraham fue salvo antes de la ley, es decir, por haber creído a Dios. ¿Y qué le creyó a Dios? Bueno, le hizo un llamado. Él obedeció porque Dios le ofreció que iba a haber una gran descendencia. En el capítulo 15 ya del libro del Génesis también lo hace. También en el capítulo 12 también le ofrece, ¿verdad?, que vea las estrellas y que va a ser una gran nación de él. Entonces, ¿qué toma Dios a cuenta? Que la obediencia de Abraham, y dice que Abraham salió sin saber a dónde iba, y eso lo justificó. Entonces viene
Pablo y les dice, señores, hemos concluido que el hombre es justificado por la fe sin las obras. Ahora, alguien dirá, pastor, pero ¿y entonces si me salvo, yo puedo hacer todas las cosas malas? No, porque el creyente debe de demostrar los frutos. Juan nos llamaba a un arrepentimiento. Juan decía, arrepiéntanse. Entonces tenemos que aprender que Dios me justifica, y lo explicábamos en estudios anteriores qué era la justificación, cómo Cristo hizo una obra redentora para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces explicamos un poquito de todo eso. Pero ahora, amados hermanos, ya en el versículo 13, Pablo dice, porque no por la ley fue dado a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Es decir, no fue por lo bueno que Abraham haya hecho. Y no digo que haya sido malo Abraham. No, digo que no ha sido la manera en que Abraham se salvó. Entonces, ahora Dios está mostrando a través de Pablo que primero, para ser salvo, amado hermano, hay que creer en Jesús. Lo primero. ¿Por qué? Porque nadie va a alcanzar, perdónenme, pero estoy buscando aquí un apunte, nadie va a encontrar salida por sus obras, porque no podemos llegar a cumplir en completa perfección toda la ley. Por eso es que Dios proveyó, y por eso dice Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a su Hijo unigénito, para que por medio de él, por la fe en él, nosotros podamos también tener salvación y vida eterna. Esto nos debe de hacer pensar que no es por medio de una religión. Y recuerde, la palabra religión es el que me religa o el que trata de religarme. La religión pone tantas cosas, pero tantas cosas, que quieren hacer que por medio de todo esto podamos llegar a Dios. Amado, a Dios se llega a través de Cristo, a través de la fe en Cristo Jesús. Así que esta noche Pablo sigue diciendo, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anula la promesa. Es decir, si yo creo que por cumplir todo voy a ser salvo, estoy en contra de aquellos que tienen fe. Entonces vana sería su fe y la mía. De nada serviría que creyésemos en Cristo si no fuera salvo, si no hubiese salvación por medio de Él. ¿Por qué entonces nosotros tenemos esa seguridad de que somos salvos? Es porque somos herederos del mundo, o sea, es decir, significa que somos participantes del reino de Dios. Y eso ha sido porque Dios, ¿verdad?, no nos hace participantes del reino de Él por la ley, sino por la sangre de Cristo, por la fe que hay en Él. Es decir, la fe es el medio que Dios utiliza para que podamos ser salvos. Pero ¿la fe en qué? La fe en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Cuando Jesús se encarna, viene con el propósito de salvar a la humanidad. De hecho, la Biblia lo dice en Juan 3:16, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también dice que los que no han creído ya han sido condenados. Y dentro de esos que no creen, hay buenas personas, amado hermano. Hay personas que hacen muy bien las cosas. Hay personas que son cuidadosas de la naturaleza, son cuidadosas con los demás, hacen labor social, si tienen plata, si tienen dinero, comparten, ayudan a huérfanos, ayuda, qué bueno. Pero eso nunca va a lograr que lleguemos, ¿verdad?, a salvación, que lo que entonces nos da y nos justifica la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora, la fe y las obras deben de ir de la mano. Yo tengo fe que por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario soy salvo. Ahora demuestro que soy salvo haciendo obras de acuerdo al amor que tengo hacia Dios. Si amo a Dios, tengo que amar a mi prójimo. Así que Pablo sigue dando todo esto, sigue diciéndoles que la fe opera bajo un principio totalmente diferente. Dios da, yo recibo. Aunque no merezca nada de ello, pero Dios me da lo que no merezco, y eso es misericordia, y eso es gracia. Porque la ley, amado hermano, la ley trata de cumplir las demandas de Dios
como han sido dadas en la ley, es tratar de ganar el favor de Dios. Es decir, la ley me hace o me obliga a mí a buscar una recompensa por ser buena persona. Es decir, que cuando el judío se metía y decía, no, yo por ley, por cumplir la ley soy salvo, estaba diciendo, quiero una recompensa de lo bueno que soy. Y usted y yo no tenemos una recompensa por lo bueno que usted y yo somos. Hemos recibido la gracia de la salvación y la vida eterna por el amor del Padre que envió a su Hijo unigénito, dice la Biblia. O sea, su salvación y la mía no es por mérito propio, no es por buenas obras. De hecho, en Romanos 4:2 dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Es decir, ni todo lo bueno que Abraham pudo hacer llega a la medida de Dios. O sea, para Dios lo que usted y yo hagamos es como un trapo de inmundicia, ¿verdad? O sea, lo que usted y yo hagamos no nos hace llegar al cielo. Usted diría, entonces pastor, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Si usted realmente ha nacido de nuevo, usted realmente le ha entregado su vida a Cristo, entonces usted dará frutos de arrepentimiento, usted dará frutos espirituales. Es ahí la diferencia. Entonces, sigue diciendo Pablo a los romanos, porque dice en el 4:14, porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Es decir, que si hubiese sido su salvación y la mía hubiese sido por ley, nosotros estábamos excluidos, porque la ley fue dada a los judíos, no fue dada a los gentiles. Entonces, si hubiese sido por cumplir la ley, usted y yo no tendríamos chance de salvación. Pero Pablo dice, señores, por tanto es por fe, dice en el 4:16, para que sea por gracia, a fin de la que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente, mire qué importante, para la que es de la ley, es decir, para los judíos como tal, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos, amado, de todos. Es decir, que la ley y la gracia siempre son principios opuestos. Si yo me voy por la ley, estoy excluido de la gloria de Dios. Pero si yo me voy por fe, puedo entrar. Entonces, debemos de entender algo. La ley y la gracia siempre son principios opuestos. Es decir, si los que son herederos, ¿verdad?, por ley, entonces mi fe no contaría. Pero cuando creemos a Dios y obedecemos su voluntad, usted y yo somos totalmente salvos. Pero cuando los judíos miraban y decían, pero ¿cómo es posible que estos gentiles recién convertidos que no cumplen la ley sean salvos? Ellos no son pueblo de Dios. Pero ya Pablo se los había dicho allá atrás en el capítulo 2, versículo 11, que Dios no hace acepción de personas. Dice Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay. Entonces, está siendo muy claro Pablo al decirles que la salvación es por fe. Amado, podemos ver cómo usted y yo somos coherederos por medio de esa fe en Cristo Jesús. Ahora recuerde que la ley, dice, acarrea maldición. Es decir, cuando los judíos no cumplían la ley, entonces ellos mismos estaban dándose por condenados. Porque según su pensamiento, ellos podían ser salvos por cumplir la ley. Pero si no podían hacerlo, entonces ellos solos mismos se acarreaban la condenación. Así que podemos ver cómo Pablo sigue diciéndoles que la fe es la que hace y nos da la salvación en Cristo Jesús. Sigamos leyendo, dice el versículo 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dice el 18, él creyó en esperanza contra esperanza,
para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a que se le había dicho, así será tu descendencia. Ahora, ¿qué se le fue contado a Abraham? Que Abraham, casi siendo de 90 años, se le dio una palabra de que iba a ser padre. Y si él no hubiese tenido la fe, él hubiese sido condenado. Pero él sabía que estaba muerto, físicamente hablando, él como ser humano, y su esposa físicamente no podían dar vida. Pero le creyeron a Dios, no en lo que ellos podían. Ya Abraham, y la Biblia lo dice, y usted lo ha leído, que Abraham ya era viejo, literalmente así dice la palabra. Y que Sara ya era estéril y era vieja, o vieja y estéril. Es decir, ya estaba fuera del tiempo de poder procrear. Entonces, Abraham estaba muerto sin Dios, pero cuando él le cree a Dios, entonces llega la vida, porque entonces él está creyendo en el poder de Dios. Y esa es la fe. Y eso es lo que Pablo dice, señores, no es por cumplir la ley, es por creer en Jesús que vamos a ser salvos todos. Ahora, ¿qué más dice? Dice el 19. Y no se debilitó, dice, en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Es decir, ¿qué fue contado a Abraham para salvación? Su fe. Y lo explica aquí Pablo. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. ¿Por qué? Porque dice aquí que estaba ya como muerto. Casi siendo ya de 100, estaba ya como muerto. Entonces, mire, vamos a aplicarlo un poquito. No le he dado aplicación actual. Muchos están muy preocupados por la situación económica, por los problemas del coronavirus, por todo esto, y se dan por casi muertos. Pero dice algo interesante aquí, y no se debilitó en la fe. Usted y yo no nos podemos debilitar. Tenemos que aumentar nuestra fe. Tenemos que creerle a Dios. Usted no puede darle más lugar al desánimo que al ánimo, porque ahora es cuando vamos a creerle a Dios. Imagínese usted, Abraham casi de 100 años, casi de 100 años. Sarita ya matriz, o sea, la fábrica de crear niños estaba cerrada, ya ella no podía. Pero dice que no se debilitó su fe. Entonces, Pablo está diciéndole, señores, la fe es la que toma Dios a cuenta, no sus obras. Las obras son posteriores. Las obras vienen como agradecimiento y como demostración que somos creyentes en Él. Ahora, vamos a ir avanzando para tener un poquito más de tiempo y poder estudiar, poder orar más tarde. Dice la Biblia, me encanta este versículo. Y aquí vamos a ver una definición de fe que la Biblia nos da, porque normalmente cuando hablamos de fe nos vamos a Hebreos 11:1. Pero mire, aquí vamos a ver una definición de fe muy bonita. Mire lo que dice el 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Qué hizo Abraham? Abraham no se dejó llevar por las condiciones humanas. Se fue por la fe y por la condición de creer lo que Dios podía hacer. Entonces luego dice el 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Ahí vamos, miren. Entonces, ¿cómo Pablo dice, señores, ustedes y yo somos salvos por la fe, tal cual Abraham lo hizo? Recuerde que Abraham para los judíos es uno de los patriarcas de ellos. Abraham es muy valorado por los judíos. Y ahora un judío les viene a decir que Abraham fue salvo no por sus obras, sino por la fe. Esto es justificación. Justificación. Y para hablar de esa justificación por fe, toma a Abraham. Y también habla de David, pero se ocupa más de Abraham. Ahora, vea el versículo 21. Plenamente, mire esto. Esta es una definición de fe que la Biblia nos da. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y aquí viene. Esta es una declaratoria, es una definición de fe bíblica. Porque a veces nos vamos solo a Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Y está bien dada. Pero acá está dando Pablo una definición bíblica tremenda. Donde dice
plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Así que, amado, hoy en estos tiempos, y le iba a decir en estos tiempos del coronavirus, pero no, hermano, estos son tiempos de Dios. Pero en este tiempo donde está de moda esta enfermedad, y no es, bueno, yo créame que hay tantas cosas, hay gente que dice que no, incluso pastores me escriben, me dicen, pastor, no, esto es generado por no sé qué, y empiezan a hacer confabulaciones y todo. Mire, no sé si es verdad o no. Hay una realidad, los muertos, y eso ahí están, nadie los puede negar. Bueno, que alguien me dijo que no, que eso era mentira, que tampoco. No creo que todos los gobiernos se presten también para esto, pero muertes son muertes y ahí están. ¿Qué nos debería preocupar a nosotros los cristianos? Ya no tanto si somos justificados, no, porque usted debe saber, si usted es un hijo de Dios, debe saber que su salvación y su vida eterna ha sido pagada en la cruz del Calvario. ¿Qué nos debería preocupar? Que otros tengan la fe para ser salvos. Nos hemos puesto a pensar de toda esta gente que ya murió. Amado, bendito sea Dios que en nuestro país, creo que hasta esta hora todavía están 0 muertos por esta enfermedad. Ya hay contagiados. Pero hemos tenido nosotros el hablarle a Cristo a esas personas que conviven con nosotros. Mire lo que dice. Plenamente, dice el 4:21, convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amado, Dios nos ha prometido muchas cosas. Salvación y vida eterna para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Ya nosotros la recibimos y sabemos que por gracia somos salvos. No por las obras que hacemos. Hoy vamos a hacer obra para el hermano, para el amigo, en agradecimiento de lo que Dios ha hecho para demostrarle al mundo que Cristo mora y ha cambiado nuestra vida. Pero ahora es cuando tenemos que tener la confianza. Porque dice aquí, plenamente convencido de que era también poderoso. O sea, Abraham estaba convencido que a pesar de su limitante física como hombre, ya era un hombre anciano, su mujer estaba estéril, ellos iban a poder concebir hijos. Pero mire, esto no deberíamos de tomarlo para nosotros. Deberíamos de estar plenamente convencidos que Dios nos va a hacer pasar y cantar victoria después de esta pandemia, en el nombre de Jesús. Debemos de estar convencidos, dice aquí, plenamente convencidos. ¿De qué debe estar convencido usted? Que nada le faltará, lo que es el Salmo 23. Dios nos va a dar el alimento día a día. Dios dice que no nos va a dejar, que nunca nos va a desamparar, que siempre estará con nosotros hasta el fin del mundo. Así que, amado, esta noche, en este estudio, quiero que podamos hacer propio este versículo. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual, dice el 22, también su fe le fue contada por justicia. Y ahí vamos. Entonces Pablo en el capítulo 4 viene y les corrobora con un ejemplo la vida de Abraham y la vida de David. Viene y les dice, señores, Abraham le fue contado por justicia el creer, el no dudar. Y esta noche, este es un buen mensaje para usted. No estamos en tiempos de dudar, hermano. Estamos en tiempos de creer. Estamos en tiempos para seguir confiando, para seguir esperando de parte de Dios esa salida. Va a llegar, se lo aseguro. Vamos a salir adelante. Vamos a llegar, sin duda vamos a llegar. Vamos a salir adelante. Ahora, quiero terminar con el estudio. Entonces, esta noche hemos visto la promesa realizada mediante la fe. Una promesa que Dios cumplió por medio de la fe, por medio de la convicción en Él, por medio de nuestra confianza en Cristo Jesús. Así que, amado hermano, seguimos adelante. Cierro con esto, con esta palabra de fe, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios va a cumplir todo lo que ha cumplido. Así que no tenga miedo, no tenga temor. Vamos a orar por cada uno de mis hermanos que han puesto sus peticiones. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo
a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.